Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes, estimados hermanos. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, nuevamente te acompaña en un nuevo tema de formación sobre el curso bíblico que estamos estudiando. Ya hemos grabado, ahí están en YouTube, los pueden buscar si no lo han leído todavía, no lo han oído, no lo han visto. Los primeros dos temas sobre la introducción a conocer en profundidad los acontecimientos que se dieron antes de poder tener, como hemos dicho, una Biblia completa en nuestras manos, ¿verdad? Una Biblia, al menos la nuestra, la católica, de la que hoy vamos a hablar, que está compuesta por 73 libros, no 66 como tienen las Biblias de los hermanos separados, ¿verdad? Nosotros vamos a reflexionar así, con 73 libros. Y vamos a ir ahí aclarando el porqué, ¿verdad? El porqué de los 73 libros, no solamente por un invento. Pero como el tema de ahora corresponde a eso quiere decir que ustedes tienen que estar atentos por curiosidad, por aprender, por conocer más, por profundizar más en lo que es el conocimiento profundo de la Biblia. Nosotros dijimos que vamos a distribuir los 73 libros. Primeramente, en el Antiguo Testamento tiene 46 libros. Ojo, oído, estoy diciendo que ahorita lo estoy dando puramente como católico. Posteriormente habrán otros videos donde también vamos a tener la idea del por qué la Biblia de los hermanos separados tiene 66. Atención entonces y a estar pendiente. 46 libros del Antiguo Testamento. Los primeros 5 libros de la Biblia se le llama Pentateuco, que significa 5, y también conocidos como los libros de la ley o los libros de la Torá. Cuando usted oiga decir a un predicador, a un ministro, sacerdote, etcétera, la Torá, se está refiriendo a los primeros 5 libros de la Biblia. Oiga, en aquel tiempo, cuando comenzó, por ejemplo, a existir los reyes, los libros que existían nada más eran 5, precisamente estos que estamos mencionando. El primero, en este orden no hay donde perderse, todas las Biblias los tienen igual. El primero es el libro del Génesis. Génesis, que significa el principio, el inicio, el comienzo de todas las cosas, ¿verdad? Ahí habla de Adán y Eva, el pecado y luego todo lo que posteriormente sabemos, ¿verdad? Dios tuvo que hacer una nueva promesa de una nueva mujer, un nuevo hombre que se iban a cumplir y a obedecer lo que Dios mandaba, no como Adán y Eva que habían fallado. El número 2 es el libro del Éxodo. El Éxodo, que significa el caminar, ¿verdad? El proceso de la salida. Usted se recuerda que el pueblo de Israel estuvo esclavo, ¿verdad? Muchos años. Entonces, ese proceso, esa salida, ese caminar hacia la tierra prometida, lo encontramos en el Éxodo. Número 3, el libro del Levítico. Es el libro de la ley. Leví significa el gran sacerdote, el primer sacerdote que Dios eligió y que de su familia, de su descendencia, iban a salir todos los sumos sacerdotes del pueblo de Israel. Eso es lo que estamos relacionando ahorita, ¿verdad?, con el Levítico. Proviene del Leví. El número 4 es el libro de los números.
los números que nos quieren reflejar el gran número, ¿verdad?, de los grandes hombres y mujeres de fe, los judíos, ¿verdad?, los hebreos conocidos también. Gran libro, los números. Y por último, el libro del Deuteronomio. Deuteronomio también, que es el que nos va a enfocar las nuevas reglas, nuevas leyes que Dios también dispuso. Después del Éxodo, después del Levítico, después de los números. Deu quiere decir posterior, después. Entonces estamos refiriéndonos, para que usted tenga una idea más clara, cuando alguien le pregunte, ¿qué es eso de Pentateuco? ¿Qué es eso de la Torá? Son los primeros 5 libros de la Biblia, o los libros de la ley, donde Dios dispuso las reglas, las leyes a las cuales el pueblo de Israel se iba a regir. Y el que desobedeciera a esas leyes, a esas reglas, pues le iba a ir mal, ¿verdad? Las promesas de Dios no se iban a realizar, a cumplir en ello. Muy bien. Luego tenemos otra parte de libros que se le conoce por los libros históricos. Los libros históricos prácticamente podemos encontrar, hay varios, ¿verdad? Hay varios. Yo espero que ustedes también, ahí en su Biblia, ¿verdad?, los puedan ir escribiendo o buscando, señalando como a usted mejor le parezca, ¿verdad?, para que podamos ir en sintonía. Serían más o menos un aproximado de 16 libros históricos que nos hablan de las historias de los grandes reyes, historia de los grandes patriarcas, ¿verdad?, esos personajes que Dios también escogió y eligió para irnos hablando de parte de Dios. Porque ningún libro habla de parte suya, ningún profeta habla de parte propia, personal. Siempre nos traslada un mensaje de Dios. Atención, escríbalo o señálelo. Josué es el primero. Aunque Josué también es una especie, también tomado como un profeta, porque fue el sucesor de Moisés, creo que usted lo sabe, ¿verdad? Fue el que continuó la misión de llevar al pueblo de Israel hasta la tierra prometida. Después de Josué encontramos el libro de los jueces, cuando Dios elige también hombres de estudio, sabios, inteligentes y más que todo obedientes a Dios, para que en cualquier problema que se diera en Israel, los jueces tuvieran que intervenir a resolver esos problemas. Luego encontramos también el libro de Ruth. El libro de Ruth. Pudiéramos decir también que es una mujer, ¿verdad?, que usted creo que ya conoce en su Sagrada Biblia o en las historias de la iglesia, ¿verdad?, en las historias de la iglesia, cómo esta mujer también fue utilizada por Dios en su debido momento. Y venimos a uno de los libros más bonitos, primer libro y segundo libro de Samuel. Allí nos va a hablar del siervo Samuel, aquel niño que fue entregado en manos de sacerdote para que ahí lo criaran, lo educaran y crecieran sirviendo en el templo. Su madre llamaba Ana. Y encontramos también en todos esos episodios ya la elección de parte de Dios de los primeros reyes, ¿verdad? Tal vez usted se acuerda, el rey David, el rey Salomón, ¿verdad? Allí nos podemos encontrar nosotros, en los libros de Samuel. Luego encontramos otros 2 libros, primero y segundo libro de los reyes. Ahí ya encontramos las historias de grandes profetas. Profeta Elías, comienza a existir Elías, ¿verdad? Luego Eliseo, etc. Así es de que son libros muy importantes que hay que estudiar y conocerlos también.
Luego encontramos los dos libros, primer y segundo libro de las crónicas. Las crónicas precisamente eso, enseñarnos, contarnos historias, ¿verdad? Del tiempo pasado, del antiguo tiempo, sobre los sucesos que se dieron allá pues en Israel. Luego encontramos un profeta que poco conocido, Esdras. No es muy grande ese libro, pero es tomado como libro histórico. Nehemías, otro profeta también, que es conocido como profeta, pero está en los libros históricos. Y dos libros importantes, al menos para nuestra iglesia católica, porque es donde nos habla, por ejemplo, sobre el orar, rezar, interceder por los difuntos. Primer libro y segundo libro de los Macabeos, ¿verdad? Entonces, estimados hermanos, ahí donde nosotros podemos encontrar, podemos ver cómo encontramos eso, ¿verdad? El libro de Esther, el libro de Judith, son poco conocidos también, Esther y Judith. También un libro bien importante, bien precioso, porque nos habla sobre el matrimonio. Pocos libros hablan cómo se llegaba a realizar un matrimonio, ¿verdad? Con temor a Dios, con respeto a Dios y para servir a Dios. Tobías, ese gran hombre que nos enseña a cómo servirle en matrimonio a Dios. Y sin faltar, Jonás, el libro histórico que nos cuenta la historia cuando Jonás no quiso obedecer a Dios de ir a proclamar su palabra a Nínive, simplemente porque Jonás decía, es que tú eres un Dios bondadoso, misericordioso, siempre los vas a perdonar, aún sabiendo que es una tierra desobediente, rebelde. Y quiso huir de Dios, como nos pasa muchas veces a nosotros, ¿verdad? Huir de Dios, no querer obedecer a Dios. Dios quiere que caminemos por aquí y nosotros caminamos por acá. Dios quiere que le sirvamos aquí y nosotros no queremos ir, no que queremos por acá. Se fue a tirar a la profundidad del mar, primero huyendo, ¿verdad? Huyendo de Dios. Pero de Dios no se huye, nadie se puede huir y se puede esconder. Allá se tira al agua, se tira al mar y el pez, la ballena, lo pesca. Son libros históricos. Ahí podemos nosotros estudiar toda esa historia de Jonás. Entonces, hermano, estamos hablando, vamos a hacer un pequeño recordatorio porque si no lo escribió o no lo anotó rápidamente. Josué, Jueces, Ruth, primer y segundo libro de Samuel, primer y segundo libro de Reyes, primer y segundo libro de las Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther y primera y segundo libro de los Macabeos. Los Macabeos, que es donde nos habla de qué decíamos, sobre interceder por los difuntos, por el alma de aquellos difuntos que a lo mejor murieron, ¿verdad? Con pequeños pecaditos leves, pero que usted sabe que al cielo no entra una alma manchada, tiene que ir pura, tiene que ir santa, tiene que ir impecable. Y entonces lo impecable, lo puro, solo lo puede dar Dios mismo. Y es por eso es de que Judas Macabeo intervino, intercedió para que Dios no mandara al infierno a sus compañeros soldados que daban la vida por el pueblo judío, por el pueblo de Israel. Pero en un momento dado desobedecieron, tuvieron miedo, y para ir a esa batalla fue el pecado que en sus bolsos, en sus bolsillos llevaban pequeños ídolos, o sea, contras, y eso a ellos le afectó y le podía afectar a su alma si no había intercesión, oración por su alma, por el perdón de sus pecados.
Estimados hermanos, vamos a quedarnos hasta acá para que ustedes vayan aprendiendo poquito a poco, despacio. Hemos ahora estudiado o leído, recordado, pronunciado, para que ustedes se los aprenda y no se los puede, los recuerde si ya había oído, o los escriba y los tenga ahí para que nadie los engañe, ¿verdad? Los primeros 5 libros de la Biblia se llaman Pentateuco, o sea, los libros de la ley o la Torá, y los 16 libros históricos. A continuación, próximamente, vamos a hablar sobre los otros libros, ¿verdad? Que serían los libros proféticos. No hacen falta los profetas menores, los profetas mayores, etc. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te acompañó una vez más. Bendiciones para todos.